prueba de que se puede viajar más rápido que la luz es la llamada radiación de Cherenkov, ese resplandor azulado que puede verse en las piscinas en donde se almacena combustible usado en las centrales nucleares. Esta radiación es nombrada así debido al honor que se le da al científico ruso Pavel Alexander Cherenkov, quien lo caracterizó con precisión y por lo que fue recibido por él el premio Nobel en 1958. ¿Y a qué se debe todo esto? Se produce cuando partículas cargadas atraviesan un material, en el caso de las centrales con agua, a una velocidad que es superior a la promedio de la luz. ¿Sorprendido? Entonces siéntate porque te vas a ir de nalgas con lo que sigue. Solo en el vacío realmente se sigue la regla de que nada puede ser más rápido que la luz. En ningún momento se prohíbe que se pueda ir más rápido que ella, por ejemplo en algún otro medio, en el aire, en el cristal, en el agua, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad de un objeto depende del medio por el que sea transmitido. A la ciencia siempre tenemos que acudir con la mente abierta y dispuestos a aprender y a cuestionarlo todo. Ahora, si sabemos realmente que existen cosas que pueden viajar más rápido que la luz, cabe la pena destacar lo siguiente. Si eso es en el agua, puede ser en un medio en el vacío, puede ser a través de algún motor o alguna nave que se pueden transportar mucho más rápido que la luz. ¿Y qué implicaciones tendría que un objeto viaje mucho más rápido que la luz? En particular existen varias propuestas científicas, teóricas e hipotéticas. Entre ellas se han destacado los motores Grapp, que son motores que podrían más bien deformar el espacio y el tiempo. Se ha destacado también un tipo de partículas, que es lo que nos atañe el día de hoy, llamadas taquiones. Entre sus grandes diferencias con todo lo demás que existe el día de hoy es el valor de su masa, pues es una masa imaginaria. Aclararemos todo esto ampliamente aquí. Vamos a explorar hasta los límites de la investigación y de la imaginación también científica. Con la información que se ha preparado, toda la información está respaldada como siempre en investigaciones que se están escritas en la descripción de esta cápsula. Además, allí se pueden consultar todas las referencias científicas que se han tomado, que son veraces y son sólidas para poderle dar respaldo a la información que aquí estamos diciendo. Yo soy Chava, soy estudiante de la maestría en ciencias en la UNAM y sin más introducción entonces vamos a darle que es mole de olla. Si hablamos de la velocidad de la luz en el espacio, en donde podemos encontrar en su mayoría vacío, entonces ahí sí nos podemos preguntar qué puede viajar más rápido que la luz, y además de ser posible sería algo bastante ambicioso. Pues de hecho, cuando estamos hablando del espacio, del universo, solemos decir que las cosas se encuentran extremadamente lejos, se encuentran a años luz, es decir, si algo se encuentra a 20 años luz, a la luz, que es lo más rápido que existe, se tardaría 20 años en llegar hasta allá. Es por eso que la investigación científica que se ha volteado en predecir o en poder investigar si sería posible moverte más rápido que la luz, está bastante al día. De hecho, únicamente en el universo se establece la máxima de la teoría de la relatividad. Nada viaja más rápido que la luz. Además de que la velocidad de la luz siempre es constante, independiente de qué observador esté viéndola hacia ello. Entonces, pues bueno, la ambición no es pequeña. Para poner un poco en contexto, vale la pena que empecemos diciendo y contestando una pregunta que es súper válida. ¿Por qué nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz? Esto es debido a lo siguiente: un objeto que contiene una masa, por muy mínima que sea esta, requeriría cada vez más energía para poderlo acelerar y acercarla a la velocidad de la luz, pero esta jamás llegaría a alcanzarlo. ¿Por qué? Porque en el límite en donde alcancemos la velocidad de la luz se obtienen divergencias en el valor, es decir, la energía y la fuerza que tú requerirías para que eso pueda acelerarse tiende al infinito, y más bien se hace infinita sin nunca haber llegado a la velocidad de la luz. Esto querría decir lo siguiente: necesitarías un objeto que tenga energía infinita, y para poder tener esa energía infinita, mover esa energía infinita, necesitarías una fuerza infinita, algo que realmente pues no es posible. Vamos a aclarar también esto un poquito más adelante con ecuaciones y gráficas. Entonces, pues bueno, ¿por qué entonces la luz, esta es otra pregunta bastante válida, establece un máximo en la velocidad? Bueno,
tenemos que tomar en cuenta que la luz, las partículas que componen la luz, son algo que se llaman fotones. La principal característica de los fotones es que no tienen masa. Su masa de un fotón es igual a 0. ¿Esto qué implicaciones físicas tiene? Pues que el fotón lo único que puede obtener es energía. Energía además cinética. Energía que es la que está asociada exclusivamente al movimiento. Entonces, esto quiere decir lo siguiente: dadas las características físicas del fotón, el fotón, por decirlo de alguna forma, siempre está obligado a llevar una velocidad máxima, pues los fotones, las partículas de fotones son pura energía. La imposibilidad física de que alguna otra partícula tenga masa igual a 0 hace que entonces sean los fotones los únicos que pueden establecer ese máximo en la velocidad. Cualquier otra partícula u objeto que pretenda alcanzar o superar tan siquiera la velocidad de la luz nunca lo logrará, porque aunque sea exageradamente pequeña, tiene un valor de masa asociado, impidiendo que se alcance la velocidad de la luz. Dentro de las diversas propuestas que existen el día de hoy, las posibilidades teóricas se han volcado también en pensar una partícula en particular que podría no únicamente alcanzar, que realmente nunca lo alcanza, sino que siempre es superior a la velocidad de la luz. Estas partículas propuestas son los taquiones, partículas teóricas e hipotéticas que tienen asociado un valor de masa imaginario. Lo que queremos decir con un número o un valor imaginario es una parte de las matemáticas. Los números imaginarios, por decirlo a grosso modo, son una herramienta matemática que nos ayuda a hacer ciertas cuentas. De hecho, son tan indispensables, el día de hoy se ocupan en general muchísimo en las telecomunicaciones, tanto así como para que puedas tener señal de teléfono, señal de Wi-Fi, estemos interconectados, se puedan cargar archivos hacia las nubes, descargarlos, etc. Entonces, son una amplia herramienta de las matemáticas utilizadas en muchas ocasiones. Por eso también hacer este tipo de propuestas en principio suena atrevido, pero realmente no es algo tan loco, porque tampoco es como que estemos muy alejados de esos números y de la gran utilidad que pueden llegar a tener. Hasta aquí tenemos dos razones. Uno, ¿por qué la velocidad de la luz es máxima? Porque carece de masa. Y otra, ¿por qué nada puede alcanzar la velocidad de la luz? Porque entre más lo estuvieras acelerando, entre más te estuvieras acercando, entonces tendrías un objeto de energía infinita y de fuerza infinita, algo que físicamente en el universo es imposible. Muchas veces se suele mencionar aquí un concepto que se llama masa relativa, algo que yo no estoy tan de acuerdo en que se mencione porque suele tender a muchas confusiones en la masa relativa. De hecho, se suele pintar únicamente una ecuación de la masa relativa, dejando de lado otro tipo de fenómenos que suceden, que es la contracción, teniendo entonces que mientras más te acerques a la velocidad de la luz, realmente no únicamente tu masa incrementa, sino geométricamente aumenta longitudinal y transversalmente, haciendo que quien se acerca a la velocidad de la luz realmente vaya terminando como un espagueti. Entonces, estos términos que resultan un poquito confusos, los dejamos un poquito de lado y nos vamos a encargar de esta explicación a través de conceptos que sí estamos muchísimo más familiarizados, que es la energía y la fuerza. Entrando en materia entonces, ¿qué onda con los taquiones? Las partículas que por definición y desde su creación hipotética teorizada son más rápidas que la luz. Los taquiones son partículas teóricas que se mueven a velocidades superlumínicas, es decir, más rápido que la velocidad de la luz. Su existencia fue propuesta en 1967 por el físico Gerald Feinberg. La gran novedad de esas partículas y donde sientan las bases de su funcionamiento es que tienen una masa imaginaria, un valor de masa imaginario que permitiría viajar más rápido que la luz, además con una idea contraintuitiva. Mientras más rápido estas estén avanzando, menor sería la energía que están requiriendo. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. La idea de que por qué los taquiones pueden proponerse como velocidades superiores a la luz, realmente surge de una pregunta bastante inocente. Si en la fórmula que nosotros conocemos de Einstein para la energía relativa de una partícula
¿Qué pasa si yo en esta ecuación realmente propongo que la velocidad con la que se mueve una partícula supere a la de la luz? ¿Qué pasa con la energía cuando yo me voy acercando cada vez más a la luz? Es decir, si lo escribimos en forma de la matemática, nos podemos dar cuenta qué sucede cuando tú te acercas a la velocidad de la luz. Cuando más tú te vayas acercando, realmente llegas a un problema de indeterminación matemática. Es decir, el valor que aparece por debajo de la ecuación de la energía es un cero. Dividir algo entre cero es algo que no podemos. Realmente es algo que está indeterminado matemáticamente. No se le puede asociar un valor. Lo que nos puede dar más información de esto es la gráfica de la energía. En la gráfica de la energía vemos que mientras tú más te vayas acercando a la velocidad de la luz, esa energía que tú requieres crece exponencialmente. De hecho, podríamos acercarnos cada vez más, podríamos ayudarnos de Excel o de alguna otra herramienta de cálculo para ver qué sucede cuando yo me voy acercando cada vez más al límite de la velocidad de la luz. Lo que sucede es que la energía tiende a ser infinita. En la cercanía de la velocidad de la luz, la energía tiende a ser infinita. En una primera parte tenemos que quedarnos con esa idea entonces. Lo que sabemos es que mientras más nos acerquemos a la velocidad de la luz, la energía tiende a ser infinita. La energía que necesitarías para tener ese movimiento tiende a ser infinita. Esa región de que la velocidad se mueva algo a la velocidad, exactamente a la velocidad de la luz, esa indeterminación nos dice lo siguiente. Entonces nos viene a reafirmar la idea de que únicamente los fotones son los que pueden viajar a la velocidad de la luz, por la característica de que no tienen masa. Ya que nos dimos cuenta de esta idea, podemos justificar lo que estábamos comentando también, porque de hecho la teoría de la relatividad especial modifica y generaliza la mecánica de Newton a velocidades cercanas a la de la luz. Concretamente afirma que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores únicamente cuando se mantienen inerciales, es decir, cuando no tienen un movimiento, y que además es la velocidad máxima con la que se puede mover cualquier observador, objeto o incluso información. Además de que tenemos la ecuación de la energía relativa que nos está gritando que necesitaríamos energía infinita, deberíamos también de poner qué pasa con la fuerza. Cada vez que yo quiero mover algo a velocidades cercanas a la de la luz, necesito cada vez más fuerza, y de hecho por eso en experimentos en donde se suelen utilizar aceleradores de partículas, se suelen utilizar anillos totalmente gigantescos y consumir cantidades totalmente brutales de energía. Particularmente en el CERN, que es el acelerador de partículas más grande conocido del mundo, se suele utilizar en un único día de experimentación la energía eléctrica equivalente a lo que sería alimentar en todo un día una ciudad pequeña, alimentando únicamente un aparato. Pero esto también lo podemos deducir de las ecuaciones, y también vale la pena ilustrarlo para que no únicamente se queden en conceptos raros que realmente poco o nada entendimos. Entonces, pues vamos a darle para allá. La generalización de la mecánica en la relatividad sigue la siguiente expresión matemática, en donde la fuerza está realmente expresada en términos de una cantidad física que llamamos momento o momentum, depende de en qué región estemos nosotros hablando, y es realmente la fuerza caracterizada por el cambio del momento respecto al tiempo. Esta ecuación, si bien es equivalente realmente a la segunda ley de Newton, nos sirve muchísimo más en relatividad hablar del cambio del momento respecto al tiempo que hablar únicamente de la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque el momento, como lo tenemos definido, realmente lleva la masa implícita. Cuando nosotros estamos trabajando en algo que tiene una masa implícita, ya nos estamos ahorrando entonces el problema de cómo cambiaría esa masa en función del tiempo o a velocidades cercanas hacia la luz, y nos estamos implícitamente teniendo la consecuencia de ello en otros factores fundamentales de la física, como la fuerza y la energía. Es allí el valor de este cambio, y además, de hecho, cuando estamos trabajando en relatividad, realmente utilizamos la ecuación relativista de la fuerza, no realmente la ecuación de Newton. Si pudiésemos ver en límites cercanos a la velocidad de la luz de esa fuerza relativista,
que mientras más nos vayamos acercando a la velocidad de la luz, a querer mover un objeto cercano a la velocidad de la luz, nosotros vamos a necesitar nuevamente cada vez más energía. ¿Cuánta energía? Esto crece de manera exponencial y tiende hasta el infinito. Cabe destacar que de hecho en el justo valor de la velocidad de la luz existe también una indeterminación. ¿Eso de qué nos está hablando? Nos está diciendo que nos podemos acercar nuevamente mucho pero mucho a la velocidad de la luz, pero nunca igualarla. ¿Por qué? Porque lo único que viaja a la velocidad de la luz es, de hecho, la propia luz. Porque es lo único que no tiene masa. Ya que nos quedó claro todo este contexto, podemos continuar ahora sí con los taquiones. La idea de que se pueden mover más rápido que la luz nace de una pregunta muy sencilla. Oye, si yo retomo la ecuación de la energía relativista y en esa ecuación yo hago que el valor que yo tengo de velocidad sea mayor al de la luz, digamos, bajo a una velocidad 2 veces la velocidad de la luz, ¿qué sucede con la ecuación? Si sustituimos nosotros esos valores y empezamos a resolver, nos damos cuenta que en la parte de abajo de la fracción aparece una raíz de un número negativo. Y aquí nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo resuelvo yo la raíz de un número negativo? Los números que nosotros estamos acostumbrados a usar, sean los enteros, racionales, irracionales, fracciones, etc., no existe una franca respuesta, pues no existe un número que elevado al cuadrado te dé un número negativo, en este caso -1. ¿No me crees? Ponte a intentarlo y cuando te convenzcas de que no existen dentro de los números reales, me vienes y me comentas. Nuevamente, entonces tenemos que recurrir a un truco un poquito matemático. Si nosotros empezamos a utilizar lo que denominamos números imaginarios, podemos darle una solución a la posibilidad de que existan viajes superlumínicos. Y es ahí donde se propone, es ahí el corazón, es ahí donde está la carnita de la propuesta de los taquiones. Para poder simplificar y a riesgo de que un purista de las matemáticas se me infarte ahorita, vamos a asumir que los números imaginarios como lo siguiente. Un número imaginario es aquel que te permite obtener una solución a las raíces de números negativos. Por ejemplo, si quisiéramos proponer la solución a cuál es la raíz cuadrada de -1, definimos entonces un número i, que es como se suele representar siempre los imaginarios, tal que i sea igual a la raíz cuadrada de -1. Entonces, este número i puede resolver la ecuación de cuál es el valor de la raíz cuadrada de -1. Pues si nosotros escribimos i al cuadrado y desarrollamos un poco esos valores, podemos alcanzar entonces la solución a la raíz cuadrada de -1, porque i al cuadrado es -1. ¿Cuál es la solución a la raíz cuadrada de -1? Es el número imaginario i. De hecho, todo lo que veníamos hablando nosotros cuando nos preocupamos por establecer físicamente cuáles eran los límites de que una partícula con masa, aunque sea extremadamente pequeña, no pueda rebasar el límite de la velocidad de la luz, y mientras más se vaya acercando a ese límite, realmente necesitaríamos fuerzas o energías infinitas, ya no valen si nosotros proponemos una masa imaginaria. Porque el meollo del asunto está en eso, en que si tienes masa, es imposible que te acerques o realmente más bien llegues a la velocidad de la luz. Si careces de masa, pues realmente eres un fotón. Pero ¿qué sucede entonces si proponemos una masa imaginaria? Estas dos implicaciones que hemos hablado anteriormente ya no son válidas y vale la pena que nosotros investiguemos pues qué sucede entonces en las ecuaciones. Para hacer esto proponemos lo siguiente: proponemos que la masa del taquión realmente es un valor imaginario para que nos podamos saltar esas implicaciones dentro de las matemáticas. Si hacemos eso, podemos encontrar una nueva ecuación de energía relativista hacia el taquión. Ahora, la ecuación de la energía relativista de los taquiones es bastante interesante y de hecho nos está dando un signo más menos al valor de la energía. Es decir, podríamos nosotros obtener energías negativas. No hay de hecho que lo impida realmente que tú vayas a obtener una energía negativa. Y esto tiene que ver también con
que tenemos ahí metida una raíz cuadrada. Si nosotros hacemos la gráfica de las ecuaciones y su comportamiento de la energía de los taquiones, nos damos cuenta de algo bien interesante. Ahora no únicamente pueden ir mucho más allá de la velocidad de la luz. De hecho, existe un valor de energía asociado a superar la velocidad de la luz. Lo que realmente se pone bastante interesante es que el valor de energía que está asociado también nos dice que existe una asíntota justamente en el valor cuando nosotros tenemos la velocidad de la luz. ¿Cómo interpretamos esto? Lo podemos interpretar de la siguiente forma. Los taquiones no únicamente viajan a la velocidad de la luz, sino que de hecho están obligados a siempre superar la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es un mínimo que no existe. Ellos siempre viajan más allá de la velocidad de la luz. Algo totalmente increíble. Y de hecho, mientras más rápido viajen superando velocidades de la luz, menor va a ser la energía asociada a ellos. Estos aspectos vale la pena que nos detengamos a pensarlos porque tienen varios conceptos que pueden resultar contraintuitivos. Más velocidad, menos energía y sobre todo que la masa sea imaginaria. En una gráfica que resume absolutamente todo lo que hemos estudiado hasta aquí, podemos ver la energía relativa sumada en las diversas regiones. Cuando nosotros vamos más lento que la luz y somos una partícula que tiene masa, cuando estamos en el mero centro de la luz, siendo la propia luz una partícula que no tiene masa, y cuando rebasamos la velocidad de la luz, una partícula que es un taquión que tiene una masa imaginaria. Tenemos 3 ecuaciones de energía, 3 condiciones asociadas a la masa. O tienes aunque sea un poco de masa y te quieres acercar a la velocidad de la luz, que mientras más te acerques más imposible resulta siendo. No tienes masa y realmente eres un fotón, algo que realmente no ya sabíamos. O superas la velocidad de la luz, pero entonces tienes asociada una masa imaginaria. ¿Te das cuenta cómo existe una relación bastante íntima entre la energía y la masa? Bueno, este mega resumen espero que nos ayude a irlo entendiendo un poquito más. Ahora bien, una de las grandes aplicaciones que se esperan puedan tener el estudio de los taquiones es una de las cosas más extrañas, y es que podrían estar asociados a viajes en el tiempo. Una de las cosas más extrañas asociadas a los taquiones es que violan directamente uno de los principios físicos más fundamentales, que es el principio de casualidad. Este principio de casualidad lo podemos ilustrar de la siguiente forma. Es, por ejemplo, decir, si yo en algún momento muero porque alguien disparó sobre mí, tenemos un principio de un efecto y una causa. El efecto es que yo haya fallecido y la causa es que alguien haya atentado contra mí. Pero el efecto siempre está después de la causa. El efecto siempre es después de la causa. Primero existe algo que cause algo y después el efecto que esto causó. Con los taquiones se podría invertir este sentido. Primero podría ir el efecto y después la causa. Es decir, que alguien se desviva y después que alguien haya atentado contra él. Los viajes que se pueden hacer en el tiempo, particularmente hacia el pasado, en donde se ha estimado mucho y se ha investigado mucho, incluso en la ciencia ficción, en el cine, en la literatura, etc., teóricamente solamente serían posibles si cruzamos la barrera de la velocidad de la luz, es decir, si consiguiéramos ir a más de 300.000 km por hora. Ahora, ya tenemos una idea propuesta de que sí puede ir a más de 300.000 km por hora. Para poner un ejemplo bastante sencillo, podríamos nosotros recurrir de cómo puede suceder esto al siguiente concepto, y es ayudándonos de un concepto llamados conos de luz. Cuando nosotros proponemos estos conos de luz, nosotros como observadores estamos en el centro de ese cono de luz. Atravesando ese cono de luz, justamente por la mitad, está el tiempo que está transcurriendo. Ahora bien, por encima de todas las dimensiones en donde nosotros nos podemos mover, que es ese plano que está allí, existe únicamente el tiempo hacia adelante. Es decir, todos los eventos que van a seguir sucediendo, como por ejemplo que esta cápsula va a continuar, que en algún momento tengas que hacer alguna actividad, etcétera, etcétera, y que llegando un tiempo en la noche te vayas a dormir, pero no podemos nunca ir hacia la cara contraria de ese cono de luz. La cara por debajo del cono de luz es lo que ya sucedió y tenemos una imposibilidad
física en atravesar la parte de lo que ya sucedió en ese cono de luz. Ahora bien, podemos nosotros pensar lo siguiente: si cada observador tiene asociado un cono de luz, ¿cómo puede ser que dos observadores puedan ver que el mismo evento sucede? Existe un evento que esté sucediendo y dos observadores simultáneamente lo pueden observar, significa que los conos de luz de dos observadores se mantienen superpuestos. El evento que podría ser, por ejemplo, que podamos ver nosotros en algún momento las estrellas, sucede porque están superpuestos en nuestros conos de luz. Superpuestos en la parte futura, en lo que sigue haciendo que nosotros observemos las estrellas. Ahora bien, cualquier evento realmente se mueve por encima de nuestro cono de luz. Los podemos observar simultáneamente, pero siempre por encima. La idea de los taquiones al superar la velocidad de la luz tiene que ver con, imaginemos lo siguiente: ¿qué pasaría si yo, en lugar de, para poder observar un evento, tener que superponer los conos de luz, pudiera viajar más bien entre cono y cono de luz, entre eventos y eventos y eventos, entre observadores, observadores y observadores? Esa sería la idea fundamental del viaje en el tiempo. Una partícula que pudiera superar la velocidad de la luz, en principio puede viajar entre conos de luz, puede viajar a distintos eventos de distintos observadores, no necesariamente en el mismo tiempo, porque el tiempo está anclado en el cono de luz. Si yo atravieso un cono a otro cono que naturalmente no están superpuestos, estoy haciendo un cambio en el tiempo, porque me estoy yendo del tiempo 1 en el cono 1 al tiempo 2 en el cono 2, sin realmente haber afectado directamente a ese tiempo. Esa es la idea de los viajes en el tiempo. La posibilidad de viajar más rápido que la luz abre la puerta a que los taquiones puedan realmente transmitirse entre conos de luz y no en ellos. Teóricamente, entonces, se abre la posibilidad de que tú puedas hacer un viaje hacia el pasado. Y si hasta aquí te ha estallado la cabeza, volvemos a insistir en lo mismo. Estas partículas, no únicamente por el hecho de ser teóricas e hipotéticas, no es que valga menos la pena estudiarlas, ni es que podamos realmente desecharlas y tirarlas a la basura. Resulta que todas estas ideas que desafían los límites de lo que ya sabemos y nos proponen nuevas ideas sobre lo que no sabemos, pues eso realmente es la ciencia pura y dura. Si no, ¿qué más es la ciencia? Sino querer alcanzar cada vez más, un poquito más de conocimiento, dejarnos un poco más claro las ideas que nosotros podemos obtener. Y pues bueno, para los que no estamos hechos de taquiones como nosotros, entonces nuestras trayectorias espaciotemporales están siempre limitadas a la velocidad de la luz. Nos quedamos únicamente de un lado de la gráfica y desde nuestra definición de que tenemos un valor de masa asociado, nos desplazamos siempre hacia adelante en el tiempo, hacia algún otro evento directamente relacionado en nuestro cono de luz. Y sí, lo sé que si llegamos hasta aquí y haber propuesto todas estas ideas, y además de haberlas propuesto, estarnos dando cuenta de por qué es viable que existan, resulta un poco insípido. Pero pues así las cosas. ¿Vale la pena seguir investigando? Lo vale totalmente. Y si te quieres seguir enterando de todo este rollo que estamos proponiendo en este canal y que además siempre fundamentamos en real evidencia científica, te recomiendo que te suscribas, que compartas, y si existe alguna duda realmente pues déjame, abramos un debate en los comentarios. Nos vemos en una próxima.